Administrativando Abogados. Ya saben que en Administrativando Abogados vamos dando definiciones y explicaciones a conceptos jurídicos muy complejos, como del que vamos a hablar hoy con David. Hola David, ¿cómo estás? Buenos días, Blanca, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Asociado senior en Administrativando Abogados, vienes a explicarnos qué es el liticonsorcio pasivo y concretamente el necesario en el orden contencioso administrativo. Así es, vamos a empezar recordando qué es el litisconsorcio, con carácter general. El litisconsorcio es cuando se produce una pluralidad de litigantes en un mismo proceso. Pueden ser una pluralidad de demandantes, entonces estaremos hablando de un litisconsorcio activo, o una pluralidad de demandados, en cuyo caso estaremos hablando de un litisconsorcio pasivo. También podemos hablar de litisconsorcio voluntario o litisconsorcio necesario. El litisconsorcio voluntario se da cuando por su propia voluntad son los propios litigantes los que, digamos, de alguna manera se asocian y van juntos al proceso. Porque, por ejemplo, puede haber habido algún título jurídico, la causa de pedir, la causa petendi, les afecta a todos ellos y, por lo tanto, antes de iniciar el proceso o en la fase inicial, deciden, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, reunirse. Y luego tenemos el litisconsorcio necesario. Es un litisconsorcio en el que la pluralidad de demandantes o bien la pluralidad de demandados vendrá ope legis, es decir, por imperio de la ley, porque la ley dice que tienen que acudir todos al proceso porque se pueden ver todos afectados por la sentencia o bien porque la naturaleza de una relación jurídica que coordine o, perdón, que conecte a todos esos demandantes o demandados, pues así obligue a que tenga que haber un litisconsorcio. Por lo tanto, se llama litisconsorcio necesario. En cualquier caso, lo que estamos hablando es de una herramienta procesal que lo que pretende es evitar personas que tienen derechos y que tienen intereses que se van a ventilar, que van a ser tratados en un proceso judicial, sean oídas y puedan participar dentro de ese proceso judicial para poder defender sus derechos e intereses. Además, también esta figura procesal tiene otro objetivo, anudado al principio de seguridad jurídica. Imaginemos que se presentarán distintas demandas por las mismas razones, por los mismos motivos contra varias personas, lo cual iniciaría distintos procesos judiciales que podrían estar residenciados en distintos juzgados y se podría dar que cuestiones que tienen los mismos motivos jurídicos, la misma base jurídica, se dictaran sentencias diferentes que podrían llegar incluso a ser contradictorias, lo cual vulneraría el principio de seguridad jurídica. Por lo tanto, es una herramienta procesal, el litisconsorcio, que como vemos tiene varios tipos y que tiene una importante utilidad en nuestro derecho. ¿Y cómo se manifiesta este litis consorcio en el ámbito contencioso administrativo? En el orden jurisdiccional contencioso administrativo no podemos hablar propiamente de litisconsorcio como se puede hablar en otros órdenes. Por ejemplo, la ley de enjuiciamiento civil, entre otros en sus artículos 12, pero en otros artículos de la ley de enjuiciamiento civil se habla de litisconsorcio, se regula el litisconsorcio. El orden social, la ley de enjuiciamiento social, en el artículo 130 habla de litisconsorcio pasivo necesario. Lo regula y lo establece esa posibilidad. No tenemos esa previsión en la ley de la jurisdicción contencioso administrativa, pero sí que se da algo parecido al litisconsorcio pasivo necesario. Si acudimos al artículo 21.1 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, dice que en un proceso judicial contencioso administrativo pueden ser demandados la administración pública o la entidad del sector público que haya dictado el acto de disposición o haya sido el responsable de la inactividad administrativa que se vaya a ventilar en este proceso. También serán considerados parte demandada aquellas personas o entidades, personas físicas o personas jurídicas, cuyos derechos o intereses legítimos se puedan ver afectados por la sentencia que se dicte en ese proceso. Y que de estimarse las pretensiones del recurrente o del demandante, bueno, pues se podrá ver afectado esos derechos e intereses y por lo tanto deben ser llamados al proceso para defenderse. También en este artículo, no lo vamos a tratar hoy, pero las aseguradoras de la administración pública, esto es bastante habitual en la responsabilidad patrimonial de la administración, las aseguradoras también se consideran parte demandada en un proceso contencioso. Vamos a analizarlo un poco más. Si acudimos a los artículos 48 y 49, como sabemos, cuando se presenta un recurso contencioso administrativo, el letrado o la letra de la Administración de Justicia requiere a la Administración que va a ser demandada, la Administración autora del acto administrativo contra el que se va en este proceso contencioso administrativo, se le requiere para que remita el expediente administrativo. Pero además se le requiere otra cosa. Se le dice a esa Administración que tiene que emplazar
a todas aquellas personas, físicas o jurídicas, que aparezcan como interesadas o que tengan derechos o intereses legítimos que se advierten en el expediente administrativo. Todas las personas que puedan aparecer en ese expediente administrativo, que la administrativa de abogados sabemos que puede ser de miles de páginas y puede haber cientos de personas que puedan resultar afectadas en sus derechos e intereses en la sentencia que se dicte. Entonces, el juzgado lo que hace es pedirle a la administración que emplace a esas personas para darles un plazo de 9 días que tienen para personarse en el proceso contencioso administrativo. Es decir, yo estoy en un expediente administrativo de cualquier tipo, aparezco ahí, la administración a la cual se le ha presentado el recurso contencioso administrativo ve que estoy ahí y me va a emplazar para decirme, mira, se ha presentado un recurso contencioso administrativo contra este acto y este acto a ti te afecta. Y la sentencia que se pueda dictar te puede afectar también. Por lo tanto, tienes 9 días para personarte en el procedimiento. Y en ese caso también seré considerado como parte demandada, efectos de que, bueno, pues pueda también hacer valer mis derechos e intereses. El Tribunal Constitucional, en una sentencia ya antigua de 1986, ya dictaminó que no existe esta figura del litisconsorcio pasivo necesario en la orden contencioso administrativo, ya que el recurrente, el demandante en este caso, no es como en el orden jurisdiccional civil, que vas contra otra persona. Aquí el recurrente o el demandante va contra un acto administrativo. Sin embargo, las personas que se han visto principalmente beneficiadas por ese acto administrativo tienen que tener derecho a personarse en el procedimiento y tienen que tener derecho a hacer valer sus derechos e intereses. Y por eso se da esta circunstancia dentro del orden jurisdiccional contencioso administrativo, que no es exactamente un litisconsorcio pasivo necesario, pero se parece mucho a la figura del litisconsorcio pasivo necesario. Ujú. ¿Y en este ámbito es habitual que haya una pluralidad de demandados? Es muy habitual en los procesos contenciosos administrativos, principalmente cuando el recurso se presenta o se interpone eh, contra un acto que es producto de un procedimiento administrativo de los que conocemos como de concurrencia competitiva. Contratos públicos, oposiciones, subvenciones. Pensemos, por ejemplo, que yo presento un recurso contencioso administrativo contra la adjudicación de un contrato a una determinada empresa, un contrato público de obras, servicios o suministros. Bien, yo voy contra el acto de adjudicación. Yo demando a la administración que ha adjudicado el contrato, pero claro, la empresa que se llevó el contrato, si estiman mi recurso, se va a quedar sin contrato. Por lo tanto, tiene derechos e intereses dentro de ese proceso y será llamada a personarse, a emplazada a personarse, si así lo desea. No es obligatorio, si así lo desea, para defender sus derechos. Pongamos otro ejemplo muy habitual, oposiciones. Si yo recurro la adjudicación de una plaza a un determinado opositor, que no soy yo, evidentemente, y por eso presento el recurso contencioso administrativo, la administración cuando envíe el expediente administrativo al juzgado, va a ver que esa persona que ha ganado la plaza en el proceso de oposición la podría perder si estiman el recurso contencioso administrativo que yo he presentado. Por lo tanto, se le emplazará para que se pueda personar en el procedimiento. En Administrativa de Abogados representamos a muchas personas y empresas que presentan recursos contenciosos administrativos en los juzgados, pero también representamos a muchas personas que son codemandadas por esta herramienta procesal de la que estamos hablando, porque tienen derechos e intereses legítimos en un procedimiento y, por lo tanto, desean personas ante un juzgado y, por supuesto, también las representamos. Ujú. Pues muy interesante todo lo que nos has explicado del litis consorcio y cómo se adapta a la jurisdicción contenciosa, contenciosa administrativa, y más si es un caso habitual en nuestro bufete. Así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Blanco, un placer.